El trabajo que hicimos, bueno, está muy atravesado por materias que hemos cursado el año pasado, a la par del seminario, ¿no? Como didáctica de la historia, bueno, el taller de organización de la práctica docente. Y bueno, y cuando pensamos en la realización, nos proyectamos un poco dentro de estas dos grandes partes en las que también se divide el seminario, que son el pesimismo de la inteligencia, a partir de lo que es la lectura crítica a manuales, a manuales de historia de segundo año de la escuela secundaria, como para ver un poco cómo han abordado el 12 de octubre y cómo estudian la conquista y la colonización de América en particular. Y por otro lado, el optimismo de la voluntad, en donde nos propusimos contrarrestar un poco las deficiencias y robustecer también las fortalezas que vimos en los manuales, creando un material didáctico hipermedia que tenga, bueno, una perspectiva decolonial. Bueno, es un trabajo como súper ambicioso en sí, pero bueno, por supuesto siempre va a estar sujeto a revisión, a crítica, y bueno, tiene un carácter incompleto, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía Sofía, lo dividimos en esas dos partes, en una etapa de crítica y de revisión y una etapa más de construcción. El formato entonces del trabajo que nosotros elegimos para acreditar este seminario es bueno, el diseño y la elaboración de un material didáctico de carácter hipermedia, ¿sí? Básicamente también no solamente estamos atravesados por estas materias que cursábamos, que Sofía comentaba, sino porque también pensábamos que a la par que íbamos cursando el seminario y estas materias, nos damos cuenta de que había cierta escasez de materiales y de este tipo de temáticas en los diseños curriculares de la escuela secundaria, ¿no? Y nuestra intención entonces fue de ahí, ¿no? Desarrollar un material que pueda complementar o que pueda por lo menos intentar suplir esas falencias o esas ausencias de temáticas o miradas decoloniales que encontrábamos. Claro, y un poco, bueno, el objetivo fue dar cuenta, ¿no?, de las continuidades en la historia, hacer visibles estas grandes estructuras de dominación subyacentes, ¿no?, en nuestras sociedades, a partir de la utilización de estos dos conceptos del material que trabajamos en el seminario, ¿no?, que son, bueno, el eurocentrismo y la colonialidad, conceptos que son abordados en el material a partir de la conquista y colonización de América, ¿no?, entendiendo como Quijano que no hay una descolonización total de nuestras sociedades, sino que bueno, hay una rearticulación también de la colonialidad del poder, ¿no?, sobre nuevas bases institucionales también. Claro, y también en ese proceso de la crítica y de revisar esa colonialidad que notábamos en los materiales, bueno, surgen estas cuestiones que ya mencionaban los compañeros en torno a cómo se estructura el estudio de la historia, tanto en la escuela secundaria como también en la formación superior, y cómo, digamos, esa falta de cuestionamiento hace que sea más difícil cada vez comprender nuestra realidad latinoamericana o proyectar otras alternativas o otros análisis, ¿no? Y eso lo veíamos claramente en estas cuestiones, ¿no?, de la cronología universal, donde en realidad lo que se pretende como universal es simplemente la historia europea occidental, donde todos los procesos de la historia americana están estructurados en función de la participación y la injerencia de Europa, ¿no? Entonces, eso era lo que entendíamos centralmente en la crítica que nosotros hacíamos. Sí, y además porque, bueno, históricamente, ¿no?, lo que ya sabemos todos, que la modernidad ha sido pensada como un fenómeno intraeuropeo, ¿no?, que ha surgido a través de ciertos movimientos culturales como el Renacimiento, que también han sido engrandecidos en función del eurocentrismo, y en este sentido, bueno, nuestro objetivo era cuestionar y desnaturalizar esta idea de Europa como centro de la historia universal, y si bien comprendemos, ¿no?, la necesidad de un recorte y espacio temporal para el estudio de la historia, tampoco nos resultaba azaroso, ¿no?, la falta de visibilidad de otras realidades, de otras escalas de análisis. Y bueno, y pensábamos que también, mientras que algunas de estas cuestiones también se modifican gracias a la acción docente, ¿no?, las periodizaciones y los recortes siguen siendo como una especie de terreno de lucha simbólica, ¿no?, por los sentidos del pasado. Por lo que, bueno, nos parecía recuperar esto, ¿no?, la necesidad de ver un poco también las condiciones históricas
que delimitaron nuestra disciplina, y en este sentido preguntarnos, bueno, cómo construir otras historias, y al mismo tiempo, bueno, otras preguntas que también nos han surgido, cómo redefinir ciertos criterios de validación de nuestras investigaciones para lograr construir también estas historias. Un poco eso. Claro. Y en ese sentido, quizás como recuperando todo lo que habíamos leído en el seminario y lo que habíamos trabajado, el marco teórico que nosotros encontramos era, bueno, esencialmente la propuesta de Dussel, ¿no? Que, como decía Sofía, ¿no? Que ubica la modernidad a partir de 1492 con la conquista de América, donde también veíamos esta cuestión donde en ese momento ese universalismo como idea potencial, como idea en potencia, fue posible a partir de la conquista, ¿no? Como desarrollaba Samir Amir. Desde donde se imponen y se proyectan los valores europeos a escala mundial, ¿no? Y a partir de ahí en el seminario y en el trabajo tratamos de ir dando cuenta estas cuestiones, ¿no? Como lo mismo el desarrollo de lo que son las relaciones capitalistas, la instalación de un sistema mundo en materia económica, lo que es la acumulación primitiva y la industrialización de determinados países que posicionó en un centro y una periferia que son visibles esas lógicas en la actualidad. Y en ese sentido, además de la idea del eurocentrismo, tomamos esta cuestión de la colonialidad como la desarrolla Maldonado Torres, ¿no? Pensándola como un patrón de poder que está más allá de sus orígenes coloniales y que está existente y la podemos visibilizar en organizaciones políticas, en organizaciones económicas, en el lenguaje, en las formas de estudio, y que quizás, nos decíamos con Sofía, la colonialidad del saber es la que más nos interpeló y más nos está interpelando constantemente a la hora de pensar la elaboración de otros materiales, de otras visiones y otros contenidos que logren escapar o que por lo menos intenten escapar a las lógicas eurocéntricas y propongan estos debates coloniales. Exacto, sí. Y bueno, tal vez nos queda explicar un poco qué es un material didáctico hipermedia, porque bueno, nosotros trabajamos mucho, pero por ahí no es tan claro para todos, pero bueno, lo entendemos como un instrumento que responde a objetivos pedagógicos, que está también caracterizado por utilizar diversos lenguajes, es decir, bueno, texto, imágenes, videos, noticias, ¿no? Y que le otorga también a los lectores la capacidad, a los estudiantes, ¿no? de tomar ciertas decisiones sobre los contenidos. Entonces, un poco en sintonía con todo lo que vimos estos años de la pandemia, ¿no? De la semipresencialidad, la creciente virtualización de la educación, y también siendo conscientes de las desigualdades también de acceso a las tecnologías que atraviesa nuestra sociedad, un poco pensábamos para abordar este material la estrategia esta de aula invertida, ¿no? En donde los estudiantes puedan recorrer el material en sus casas, tal vez a partir de ciertas preguntas, ciertos videos, imágenes, puedan reflexionar, y después en clase, digamos, no se inicie desde cero, sino que la centralidad esté puesta en las actividades, en las discusiones en grupo, que permitan un poco afianzar los contenidos, ¿no? Y a su vez también, debido a que el material tiene distintos ejes de entrada, por supuesto esto va a generar también procesos de enseñanza y aprendizaje diferenciados, porque como que la acción docente en este sentido va a ser central para guiar y para acompañar los distintos procesos, y bueno, y por supuesto también ir retomando, ampliando la diversidad también de recursos que presenta el material, que son como muchos, pero bueno, también sirven de disparador para otras cosas que se pueda dar en la clase, ¿no? Claro. Y bueno, lo que estamos viendo en pantalla, la conquista de América, esa parte de ahí es el inicio del material. Después, como dijo Sofía, está dividido en esos 5 ejes, que son las preguntas que están en pantalla. Y bueno, dispone también de una breve introducción para que, a modo de tutorial, quienes recorren el material sepan cómo están organizados los contenidos. Los ejes los elaboramos en función de preguntas disparadoras, como decía Sofía, que puedan introducir a la temática. Obviamente hay contenidos que están presentados de manera más marginal y otros contenidos que están profundizados, ¿sí? Y apostamos a algo que es la revelación progresiva para ir controlando la complejidad de la información, ¿sí? Al tiempo que en cada uno de los ejes lo que planteamos es la posibilidad de que sean autosuficientes, porque no buscamos establecer una secuenciación de cada uno de los recorridos de las 5 preguntas. Si bien hay interrelaciones y es muy enriquecedor de esa forma, el objetivo es que cada estudiante pueda elegir un eje libremente y que pueda recorrerlos sin necesidad de haber visitado una de las preguntas anteriores. Entonces se puede entender un eje de manera autónoma, ¿sí? sin tener que estar recorriendo todo el material.
Y en los primeros ejes, estos que están en pantalla, qué sucedía en la Europa en el siglo XV y cómo era la América previa a la conquista. Básicamente ahí quizás lo que tratamos de hacer fueron dos cuestiones centrales. Primero, realizar una contextualización de las condiciones previas que posibilitaban los viajes de exploración y una caracterización de las principales organizaciones sociales y políticas de América. Y si bien, digamos, los contenidos de los ejes, cómo los ordenamos, son bastante similares a los que a veces encontramos en los manuales, buscamos apuntar a la reflexión sobre otras temáticas y otras miradas que se pueden enriquecer con las otras preguntas del material. Y a la vez que tratamos de desarrollar la imaginación histórica en los estudiantes, tratando también de salirnos de esa centralidad y ese privilegio que tiene en los manuales la secuenciación de los viajes de exploración de grandes hombres y de los recorridos ultramarinos que se estudian sin saber muy bien por qué, y que, como retomando a un especialista en la didáctica de historia, Joan Pagés, establece que este tipo de contenidos son una dificultad para lo que es el desarrollo del pensamiento social, ¿sí? Porque la secuenciación de contenidos históricos, cronológicos, sin mucho desarrollo, llevan a actividades de memorización o de falta de cuestionamiento, ¿sí? Y eso es un poco lo que desarrollamos en este tipo de los ejes, en estos dos del inicio. Bien, a ver si se ve. Bueno, después tenemos uno de los principales ejes, que es cómo se desarrolló la colonización, que bueno, también está dividido en distintas secciones, la colonización económica y política, la colonización cultural, y bueno, también los impactos de la conquista, y acá es donde se abordan estos grandes conceptos de colonialidad y colonialismo, estableciendo siempre esto que queremos hacer hincapié es en las continuidades, ¿no? A su vez también, bueno, acá trabajamos el tema de las estructuras productivas del sistema mundo, los impactos sociales y medioambientales, y este eje un poco pretende suplir un vacío, una lectura más simplista tal vez de la modernidad que suele predominar en los manuales de texto, e intentamos abordarlo de una manera más crítica, haciendo sobre todo hincapié en los discursos legitimadores de la dominación americana. Y bueno, y después tenemos, bueno, acá se ve la variedad de recursos, hay, bueno, videos, hay memes también, hay un poco de todo, páginas también de Instagram, acá también hay mucha interacción, y también, bueno, ciertas preguntas, ciertas actividades que después, bueno, se pueden retomar también. Y en el otro eje, acerca de cómo te contaron el 12 de octubre, acá, bueno, se busca un poco, a partir de esta pregunta, interpelar a los estudiantes con el objetivo de recoger un poco las experiencias que ellos han vivido en torno a la efeméride, y a partir de ello también realizar una reconstrucción histórica de la fecha, con el fin de, bueno, identificar los cambios, los motivos, y bueno, y un poco nuestra intención en este sentido es hacer visible también la naturaleza ideológica del conocimiento, ¿no? Y cómo los estudiantes pueden relacionar ciertos hechos con cómo se los ha interpretado. Un poco ese es el sentido. Sí, y en el otro eje que desarrollamos, de la conquista continua, bueno, el objetivo ahí claramente es poder advertir y reflexionar sobre los legados de la conquista en la actualidad, ¿sí? Demostrar que tanto nuestras formas de pensar como nuestras formas de ver la historia son eurocéntricas, mientras que otros saberes y otras culturas del territorio fueron eliminadas y marginadas. Intentamos establecer una periodización en larga duración donde, bueno, hicimos hincapié en los pueblos indígenas a lo largo de la historia, en relación a distintos actores, ¿sí? A los conquistadores, a los vínculos, en relación a los vínculos coloniales instalados, en relación a los estados nacionales, y ver cómo siempre han sido relegados a situaciones de explotación y dominio. Y bueno, acá, como mencionaba Sofía, la cuestión del carácter hipermedia de vuelta, tanto en notas periodísticas que sacamos, como, bueno, en memes, y también la cuestión del texto siempre la utilizamos por lo menos para hacer aclaraciones o algunas preguntas allí. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos mostrar de los ejes, que eran los que más quizás nos habían gustado, o quizás sí, también los que más no sé, sentimos más que potencial también sí tenían para trabajar. Pero bueno, como siempre, lo consideramos una hipótesis de trabajo, desde ya que
todavía no es lo pusimos necesario en práctica, ponerlo en la parece. práctica, y que obviamente tiene un carácter flexible y abierto para ser modificado. De hecho, con Sofía siempre estamos mandándonos memes o fotos o materiales que dijimos, bueno, si lo hubiésemos visto hace unos meses atrás, seguramente los podríamos haber usado, y nada, esas cosas están buenas para ir pudiendo incorporarlas como aportes y modificaciones en función de las cosas que vayamos encontrando, pero en función de la interacción con los estudiantes y con sus necesidades e intereses, ¿no? Sí. Bueno, y eso era todo lo que Ok, teníamos para eso es contar. todo. Sí, ahí quedó el link, porque bueno, si a alguien le interesa después revisar todo el material, se lo podemos compartir.